Como tantas veces en los últimos 20 años, Venezuela ha estado en el centro de la política internacional estos días. Y no es casualidad. La revolución venezolana o bolivariana fue el punto más alto del ascenso revolucionario continental que recorrió América Latina a comienzos de siglo y que logró derrotar a muchos de los regímenes que habían garantizado la estabilidad burguesa y aplicado los planes neoliberales en las décadas anteriores. Inspiró a millones de trabajadores y luchadores y se transformó en un punto de referencia del progresismo y sectores de la izquierda a escala mundial. El punto de partida para ese giro continental fue el Caracazo de 1989. Venezuela estaba entonces gobernada por el régimen bipartidista de la Cuarta República, establecida por el Pacto de Punto Fijo en 1958. Desde entonces, los partidos burgueses Acción Democrática y COPEI se habían alternado en el poder. En 1989, Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática asume la presidencia por segunda vez y aplica un paquete de medidas de ajuste neoliberal diseñado por el FMI. Esto provocó el estallido social conocido como el Caracazo, que es brutalmente reprimido por el gobierno, asesinando a miles de personas. En 1992 aparece Hugo Chávez en escena, a la cabeza de un golpe de Estado de un sector de suboficiales y sectores medios y bajos del ejército. Se dirigen contra el neoliberalismo y la utilización del ejército contra el pueblo. El golpe es derrotado y Chávez encarcelado, pero el discurso televisado que da al rendirse lo eleva como figura pública opositora y comienza a instalar su propuesta bolivariana, nacionalista de izquierda. En 1993 se expresa electoralmente el quiebre del régimen de la Cuarta República. Gana Causa R, una formación de centroizquierda de base obrera que se forma a partir de una ruptura del Partido Comunista Venezolano, con un candidato dirigente sindical decidor, una de las fábricas más importantes de Venezuela. Pero estos venden la elección a Rafael Caldera, que había roto con COPEI y encabezaba un frente que abarcaba desde el Partido Comunista hasta la derecha. Caldera indulta a Chávez en 1994, pero luego pasa a profundizar el rumbo neoliberal y privatista del gobierno anterior, deteriorando su apoyo rápidamente. Chávez crece como figura de oposición y expresión política del Caracazo, finalmente ganando las elecciones en 1998. Al asumir, termina de enterrar al régimen de Punto Fijo. Se desarrolla una profunda participación y autoorganización popular que duraría varios años y le imprime características revolucionarias al proceso. En 1999, Chávez convoca a la Asamblea Constituyente que aprobaría una nueva constitución. Esta, aunque burguesa, tiene elementos democráticos muy progresivos, como un parlamento de cámara única, mecanismos de revocabilidad y referéndum, una serie de derechos laborales y sociales hasta ese momento desconocidos, la soberanía de los recursos naturales del país y la independencia ante el imperialismo. También le cambia el nombre al país, que pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. Buscaba generar un desarrollo capitalista en el país y un grado de independencia frente al imperialismo yanqui. Pero a ningún sector burgués le interesó esta orientación. Aunque bastante moderada, la política de Chávez llevó al imperialismo a enfrentarlo y al grueso de la burguesía venezolana a adoptar una política golpista para recuperar el poder. En enero de 2002 realizaron un paro patronal que fue derrotado por los trabajadores y en abril intentaron un golpe de Estado. Este inicialmente parecía triunfar. Chávez se entregó y fue proclamado presidente el jefe de la Cámara Empresarial, Pedro Carmona. Pero el pueblo salió masivamente a las calles, bajando de los barrios populares de Caracas, copando el centro de la ciudad, enfrentando la represión y rodeando el Palacio Presidencial de Miraflores. La movilización revolucionaria del pueblo venezolano derrotó el golpe y Chávez tuvo que ser liberado y ser restituido en el poder a los 2 días. En diciembre los golpistas hacen otro paro patronal, paralizando y saboteando la producción del petróleo del que depende la economía venezolana. Nuevamente son derrotados por los trabajadores, que luego abandonan en masa la central sindical CTB, que había sido cómplice del golpe, y fundan una nueva, la Unión Nacional de Trabajadores. En su seno gana mucho peso en sus primeros años el ala clasista de los dirigentes sindicales formados en el trotskismo y en nuestra corriente. El triunfo sobre la contrarrevolución radicaliza el proceso social y presiona a Chávez a tomar medidas más profundas.
toma el control completo de PDVSA, la empresa de petróleo nacional, y utiliza la inmensa riqueza de la renta petrolera para implementar políticas redistributivas y obras de infraestructura. Las llamadas misiones bolivarianas, como Barrio Adentro y Milagro, extendieron el acceso a la salud y la educación a millones de venezolanos por primera vez. En el Foro Social Mundial de 2005, Chávez anuncia que la revolución bolivariana se propone construir el socialismo del siglo XXI y tras su reelección al año siguiente comienza una serie de nacionalizaciones que alcanzaría las petroleras extranjeras que quedaban, las empresas de electricidad y telefonía, las cementeras, procesadoras de alimentos como Cargill y la mayor siderúrgica del continente, Sidor, entre otras. En el 2007, Chávez fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Más de 5 millones de personas se afiliaron, mostrando el masivo nivel de movilización, participación y autoorganización que existía en el pueblo venezolano en el momento más álgido del proceso revolucionario. Sin embargo, Chávez no tenía la revolución socialista como estrategia. Más allá del discurso y las medidas impulsadas por la presión de la movilización, era un nacionalista de izquierda que buscaba aplicar una economía mixta, en la que el Estado manejara el reparto de la renta petrolera para garantizar derechos populares e impulsar el desarrollo independiente del país, pero enriqueciendo a una burguesía nacional en el proceso sin salirse de los límites del sistema capitalista. Por eso no aplastó a la burguesía tradicional después de los intentos golpistas, sino que buscó un acuerdo con la misma sobre estos términos. Tuvo dos grandes problemas esta perspectiva. Uno fue que a la burguesía tradicional no le interesó nunca el proyecto de Chávez y seguiría reagrupándose para sacárselo de encima, siempre con el apoyo del imperialismo. El otro es que sin ir a fondo contra el capitalismo no sería posible resolver los problemas fundamentales del pueblo trabajador ni sostener las conquistas que se habían logrado. No es casual que en este marco también fueran debilitándose varias de sus iniciativas internacionales. En su momento, Chávez impulsó el ALBA contra el ALCA, el Banco del Sur, la moneda común Sucre e intercambios comerciales más profundos entre los países de la región. Hasta amagó en un momento con fundar una quinta internacional. Solo que chocó, por un lado, con la negativa del Brasil de Lula, que como potencia capitalista regional obstaculizó este rumbo, y por otro lado, con las propias concepciones limitadas del chavismo, que al no cuestionar todo el andamiaje capitalista, ni dentro ni fuera de Venezuela, quedaba atado a la estructura capitalista de la región. La dirección cubana también jugó un rol negativo, ya que se negó a unir a Venezuela con Cuba desde una estrategia anticapitalista y acompañó el proceso de burocratización y privilegios del aparato chavista. Solo aportó una limitada ayuda social con médicos, algo necesario, pero muy insuficiente para cambiar de fondo la situación. Por un periodo, las contradicciones entre el proceso revolucionario y su dirección permitieron a los revolucionarios disputar el rumbo del movimiento. Muchos sectores de izquierda en Venezuela y en el mundo solo vieron el aspecto progresivo del proceso revolucionario y se subordinaron a la dirección chavista. Es el caso del Partido Comunista Venezolano y en general de las corrientes que pertenecen o provienen de las corrientes estalinistas. Algunos grupos trotskistas, como el orientado por Alan Good, se integraron por completo al chavismo, o lo apoyarían acríticamente, como el Secretariado Unificado de la Cuarta. Otros, por el contrario, solo vieron el carácter reformista del chavismo y mantuvieron una abstención sectaria que los dejó al margen del proceso revolucionario más importante que sacudió al continente en décadas. Es el caso de los grupos venezolanos ligados a Izquierda Socialista y al PTS argentinos. Nuestros compañeros se jugaron por intervenir con una política revolucionaria, fueron protagonistas de los principales hechos. Estuvieron entre los fundadores de la Unión Nacional de Trabajadores y de la página Porrea, que surgió de las asambleas populares en el levantamiento que derrotó el golpe en el 2002. Cuando se lanzó el PSUV, fundaron Marea Socialista como corriente interna de ese partido, con sus propios referentes y materiales de difusión, para disputar a la masiva vanguardia del proceso para una política anticapitalista y consecuentemente revolucionaria. Intervinieron dentro del proceso vivo y real de la revolución, pero sin perder su independencia política ni organizativa en ningún momento, criticando las limitaciones y contradicciones de la dirección chavista y luchando por profundizar la revolución en un rumbo anticapitalista en cada momento.
Un ejemplo paradigmático del momento más álgido del proceso fue la nacionalización de Sidor en 2008. Sus trabajadores llevaron adelante una tenaz lucha contra la multinacional perteneciente al grupo Techin durante 25 meses. El Ministerio de Trabajo y la burocracia chavista local apoyaban a Techin. El gobernador mandó a reprimir a los trabajadores. Los compañeros de Marea, entonces a la cabeza del sindicato de Sidor, enfrentaron y derrotaron los sucesivos ataques. Denunciaron a cada sector que se ubicaba con la empresa, exigiendo que intervenga Chávez y expropie la fábrica bajo control obrero. Esto finalmente se logró, una medida que iba en contra de los planes del gobierno. Se le arrancó con la lucha, derrotando y expropiando a una poderosa multinacional e iniciando tal vez el elemento más avanzado del proceso bolivariano, el intento de control obrero en esa zona industrial del país que abarcaba también a otras importantes empresas. Lamentablemente, pese a estas experiencias muy importantes, el control obrero no se consolidó y la burocracia chavista lo terminaría sofocando, como haría en poco tiempo con el proceso de conjunto. Tras el primer impulso de participación masiva, al calor de la movilización revolucionaria, el PSUV se burocratizó rápidamente, copado por las camarillas del aparato estatal y marginando a los sectores independientes. Y lo mismo sucedió en la UNT. A la par fue surgiendo una nueva burguesía, la llamada boliburguesía, íntimamente ligada a la burocracia estatal y a algunos sectores de la burguesía tradicional. Este nuevo sector social se hizo acumulando riquezas fundamentalmente del desfalco de la renta petrolera a cuestas del pueblo venezolano. Marea Socialista se construyó en este periodo enfrentando el proceso de burocratización, llegando a transformarse en una referencia para el llamado chavismo crítico y debido a esto, en múltiples oportunidades, sufrió duros ataques desde los medios masivos de comunicación por funcionarios del gobierno, confirmando en ese momento lo correcto de haber dado una disputa al interior de las organizaciones sociales y políticas del proceso, porque allí se hizo un lugar y ganó el prestigio que le permitió aparecer luego como referencia frente a sectores descontentos. Las tremendas contradicciones del modelo chavista fueron contenibles en la medida que los masivos ingresos de la renta petrolera permitían mantener las conquistas populares fundamentales a la vez que le garantizaba fabulosas ganancias a la burguesía, a la bolivariana tanto como a la tradicional. Todo eso cambió cuando los precios de los commodities y el petróleo en particular se desplomaron en 2013. Para peor, Chávez moriría de cáncer ese mismo año. Ante la disyuntiva de tener que ajustar al pueblo o a las ganancias capitalistas, el gobierno de Maduro actuó decididamente en interés de la boliburguesía que él representa. Desde 2014 comenzó a aplicar una serie de medidas de ajuste y a abrir la economía a capitales extranjeros, fundamentalmente de China y Rusia. Y el ajuste fue acompañado con un salto autoritario y represivo impulsado desde el régimen contra las luchas que surgieron y de persecución a los sectores críticos. Marea Socialista terminó por fuera del PSUV tras dar una última batalla contra el aparato burocrático en el Congreso del partido de ese año, surgiendo en ese momento como la principal referencia política a izquierda del gobierno y encontrándose entre los sectores más perseguidos por el mismo. El giro a derecha del gobierno, junto con que Maduro carecía del respeto y la autoridad que tenía Chávez, deterioró rápidamente su base social. Esto se evidenció en las elecciones de 2015, en las que la derecha tradicional, reorganizada en la MUD, ganó una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. El descontento con el gobierno todavía tenía una importante expresión por izquierda, pero su mayor expresión política, Marea Socialista, fue proscripta de participar en las elecciones. Ante la derrota electoral, el gobierno de Maduro acentuó sus rasgos autoritarios y profundizó el ajuste y la entrega para aferrarse al poder. Se dio cada vez más terreno a las multinacionales, por ejemplo, entregando la soberanía de 12% del territorio nacional en el arco de Orinoco para el extractivismo minero. Pero parte importante de la burguesía tradicional quería recuperar el poder de conjunto y se niega a acordar con Maduro y el capital chino, manteniendo una línea opositora ligada a Washington. En 2017, el gobierno desconoce la Asamblea Nacional donde estaba en minoría y convoca una asamblea constituyente trucha para reemplazarla.
Surgen expresiones muy importantes de protesta social contra el gobierno, asentadas principalmente en la juventud, que son brutalmente reprimidas. Esta derrota le permite a la burocracia consolidarse en el poder. A su vez, el descontento es utilizado por la oposición burguesa para avanzar en su agenda. Esta no se presenta en las elecciones presidenciales del año siguiente y prepara una estrategia de desgaste junto al imperialismo yanqui que aplica un duro bloqueo contra el país. La resultante, hiperinflación, desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, han llevado a 4 millones de venezolanos, especialmente la juventud, a huir del país para sobrevivir. En 2019, el imperialismo yanqui y la burguesía tradicional intentaron aprovechar esta situación para ensayar una nueva salida golpista, desconociendo a Maduro y proclamando al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino del país. Pero no lograron quebrar al ejército ni ganar para su causa a las masas de los barrios populares, que por más hartos que estén de Maduro, conocen suficientemente que el imperialismo yanqui no les traerá ninguna solución. Nuestros compañeros levantan una posición de denuncia y oposición a los planes de Guaidó y el imperialismo, rechazando todas sus acciones políticas y económicas, y a la vez lo hacen desde una oposición al régimen de Maduro, impulsando la necesidad de fortalecer un tercer polo independiente de los trabajadores y las luchas genuinas que de a poco se han ido manifestando. El gobierno, por su parte, lejos de buscar una solución a los grandes problemas que han transformado la vida de trabajadores y sectores populares en un calvario, consumó una verdadera contrarrevolución desmontando cada una de las conquistas de la revolución bolivariana, impulsando, por ejemplo, el retorno y nuevos acuerdos de capitalistas que se habían ido los años anteriores. Ordenó la economía en función de pagar la deuda externa, liquidó la negociación colectiva y las actualizaciones salariales. En combinación con la hiperinflación, esto destruyó los salarios por completo, convirtiendo a gran parte de la población en dependiente del asistencialismo estatal para poder comer, y avalando el accionar de un aparato paraestatal que reprime y persigue a los luchadores sociales, también encarcelando a distintos referentes populares. Sin embargo, desde el año pasado también se comenzó a expresar la resistencia del movimiento obrero, con luchas por el salario en diversos sectores, y este año se han sumado también estallidos en diversas ciudades, contra la falta de gasolina, electricidad, agua y el colapso de la infraestructura en todo el país. A lo que hay que sumar el descontento y la crisis de grupos y organizaciones que hasta ayer nomás apoyaban sin críticas a Maduro, lo que ha obligado al propio Partido Comunista Venezolano y a una serie de grupos chavistas a desmarcarse, aunque todavía sea tibiamente, del gobierno y presentar una alternativa electoral diferenciada, la APR, para las próximas elecciones. El gobierno, por su parte, como denuncian nuestros compañeros, ha cruzado otro límite con la llamada ley antibloqueo que acaba de hacer aprobar hace unos días sin debate alguno y que no es otra cosa que una ley de fomento a las privatizaciones y entrega de los recursos naturales, tanto a la burguesía bolivariana y tradicional como al imperialismo yanqui y a los capitales chinos y rusos, en busca de un nuevo acuerdo que le permita estabilizarse política y económicamente. Frente a todo esto, nuestros compañeros de Marea Socialista impulsan una política de coordinación de las luchas, de reagrupamiento unitario de la izquierda revolucionaria y de llamamiento a todos los luchadores consecuentes para enfrentar cualquier intento intervencionista del imperialismo yanqui y la burguesía venezolana tradicional, pero también para enfrentar la política de entrega, ajuste y represión de Maduro y sus amigos chinos y rusos. El gobierno de Maduro no tiene nada de socialista ni de progresivo y no queda otra vía en Venezuela que la construcción de un partido revolucionario y una alternativa política anticapitalista y socialista. A esta tarea está abocada Marea Socialista, sección venezolana de la Liga Internacional Socialista.